Final, fase previa, Campeonato de España de petanca de dupletas femeninas, Galicia, ano 2024. Club Petanca do Lume, Club Petanca Cabral. Este era el equipo de Lume. Por parte de do Lume temos a Rosana, que está ahora xogando punto, e Ketty. Vale. No outro equipo temos a Chus, o tiro, e Cris, que acaba de facer agora este punto. Vai Rosana a xogar a súa segunda bola. Pica Yema la bola e abre para a esquerda. Un bolón al lado del boliche, Rosana. Salta a bola. Encontré un trípode. Sí, está en soporte. Digo, oíste. No, pero yo también juego. Sí, estáis sobre el mundo de los niños. Además que hay conflictos del juvenil. Dos. Ah, y ellos dos. Turientón y Nico. No sé. Luego me das tu teléfono. Si lo tienes que dar su teléfono. Un compromiso.
Póntela de mí. Sí, Póntela, póntela. Póntela aquí. Póntela, que estás quieto, ya te frío. Los viejos somos más fríos. Pero esto no. Ni que pierde. Bueno, ok, no es fácil. ¿Cuántas fueron? Una. Una para Dolume. A ver, el rosa. Club Petanca Dolume 1, Club Petanca Cabral 0. Fase previa del Campeonato de España de Petancas Femenina, final de Galicia. Final y aquí tercero y cuarto puesto. Se me olvidó antes tu nombre. Se me olvidó, perdón. Será porque me desperté pronto. Fai unha bola traseira, pouco pasada, bastante pasada, e ten que xogar a segunda bola. Pasa a bola da rival, fai un punto traseiro, pero bueno, obligalle ao Club Petanca do Lugo, do Lume, perdón, a xogar outra bola ao punto, van a ir ao punto. Los niños no pagan, no se os da premio de dinero. Poco rara. De productos de petanca. Una mochila, un metro, un medidor. Deixou Rosana unha bola adiante, xusto na entrada, está medindo a ver cal gana o punto. Gana de Rosana e parece que vai a ir ao tiro chus. Gana o punto. Estaba a bola adiante, tuvo que intentar evitala. Parece que Dolume pues puede ir al tiro. No, pues van a ir ao punto, medio tiro. Porque, a ver, pódese apoiar na bola dianteira, incluso facer 2 puntos. Si queda en xogo probablemente pois vayan ao tiro despois. Entonces, bueno, teñen aínda 4 bolas. Apóiase na que estaba máis retrasada
deixas esa que xogou no sitio da que estaba máis retrasada e métese con un punto. Na outra banda está xogando o terceiro e cuarto puesto, Carrasca contra outro equipo de Dolume. Club Petanca Dolume pois meteu dous equipos entre os 4 primeiros. Un deles, unha dupleta femenina, está xogando o terceiro e cuarto puesto e outra pois está aquí nesta pista xogando a final. Vemos que agora Chus vai ao punto e fai un pouco torcido, baixa un pouco do xogo. Non teñen ningunha bola dianteira. As xogadoras do Lume pois teñen 3 bolas aínda. A tiradora ten 3 bolas. Bueno, cortou o xogo. O que pasa que, bueno, deixou a bola pegada a outra. Do Lume ten 3 bolas a tiradora. Están falando a ver si tiran aí esas dúas bolas, que poden salir incluso as dúas xuntas, ou si vai ao punto apoiándose sobre as súas. Se salen as dúas bolas, pois teñen moi ben para despois sumar. Foi un poquinho corto, salta aí a bola, separou unas. Vai xogar o punto probablemente a ver se empuxa un pouquiño as dúas bolas dianteiras de Rosana, que están moi ben situadas aí. Incluso empuxando unha delas podería meterse con unha ou dúas máis. Vai ao punto, pero non acaba de tocar de cheo, entonces non lle vale. Ten dúas seguro, a terceira creo que non entra. 3-0 para Petanca do Lume. Volven a repetir o boliche donde a man anterior que xogaron para aquel lado, máis 7 metros creo. Abriu Rosana, un poquinho torcido, un poquinho aberto á esquerda, 60 centímetros máis ou menos. Gana a punto con unha bola un pouco traseira, uns 25 centímetros. Que ganou un bolón,
se Chus a facer un tiro para sacarse a boliña de aí. Levouse a súa bola. ¿Qué quieres hacer? Ramón, no vienen en agosto. No, van a venir en septiembre. ¿Y por qué? Espera, no me... Ah, espera, Conchi. es que no es en agosto. Bueno, ahora fai casi a gana, pero foi si no último momento. Quedanlle 3 bolas a Cabral. E a Lume ahora mesmo quedanlle 2. Un bolón dianteiro, mete o boliche en xogo, que lle pode beneficiar ou non, depende se sale o boliche pode sumar 2 puntos. Pero bueno, van ao tiro. Cortouse a grabación, non sei por qué, alguén pasou por aquí, igual rozou o móvil, pero bueno, seguimos grabando, sigue a mesma man que a anterior. Quedalle unha bola o Lume, están falando que facer. O árbitro está controlando o tempo porque estaba sendo unha partida bastante lenta, pero bueno, eu creo que non exceden o minuto ningún dos dos equipos. Ui, estaban pensando se si tirar o punto do Cabral. Estaban sempre pensando se tirar porque había unha bola solo que cortaba, que si se sacaban igual se deixaban 2 puntos ou ao contrario, entonces bueno, poñanse 3-1 no marcador. Hai 6 metros, están comprobando. Hai dúbidas, parece que van a... Sí, dicen que sí, poñen esos dos equipos de acordo, pero bueno, parece que van a medir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van las apuestas de Eurovisión?
estaba a 6. 6-0? 6-12. 6-12. Sempre teñen mellor vista as mulleres que os homes. Vale, fai unha bola un poquinho traseira. A ver, Rosana, a ver se fai o punto. Bueno, ganou, tamén un pouco por atrás, pero bueno, mellorou a bola do rival. Ahora quedouse un poquinho corta. A rimadora do Cabral. Está nunha zona complicada porque está xusto ao final dunha baixada. Hai que botar antes de que empece a baixada e disponse a tiradora a tirar. E un poquinho corte de torcido. De feito casi se leva a bola dianteira. Quedanlles 3 bolas, 4 bolas para 3. Van a volver a tirar. A bola tapada. O terreo está aí ondulado. Entonces, bueno, van a intentar agora ganar o punto. Incluso se toca un poquinho boliche ou se enfrenta a él, despois pode ter un rebote favorable. Bueno, quedase en xogo, un pouco ladeada. E continúa xogando. Aí ganou uno. Pode ser que o ganara desde aquí parece, pero... O que pasa que, claro, ahora o equipo rival ten tiro e poden salir as dúas, os dous mellores puntos que teñen o lume poden salir de un golpe. Van a medir para comprobar. Non está claro. Vai medir o árbitro. Gana a bola do Cabral.
Lume ainda lle quedaba unha bola. Non teñen nada por diante, pode ser peligrosa a man para o Lume. E aí está a bola, un bolón. Un bolón. Porque moveu o boliche, se queda con 2 puntos. O que pasa que, bueno, o que decíamos antes. Ten tiro, ten 3 bolas, o boliche pode salir, sumar 2 puntos, pode elevarse todo o que está por detrás está en xogo, entonces, bueno, a tirar. Evidentemente, pues mira, sale boliche ladeado, ten 2 puntos do Lume, pero non teño en bolas, agora está moito máis aberto, ten 2 bolas para Cabral para sumar. Aquí también firma. Ahí midiendo, Sí, sí. Pero bien. ¿Tú publicas el vídeo? YouTube, sí. Un canal que tengo 2.500 suscriptores, sobre todo de Francia. Porque yo compro bolas, las hago, las peso, las pruebo un poquito y todo el vídeo. Hago un vídeo cuando conviertes en un Sí, ya tengo WhatsApp. Pues al final, pues 2 puntos para Cabral, 2 puntos, para Caldo. 3-3. Vamos. Pues bueno, estamos viendo que está siendo una final lenta, pensada, meditada, outra vez 6 metros, volven a medir. Dice que no, a outra que sí, dice móveo porque... Bueno. Vaise 2 metriños máis adiante, a uns 8 metros ou así. Bueno, fai unha boa bola de salida, unha bola ladeada, palangana, ni la quitas ni la ganas, dicen. Rosana fai un punto un pouco de ladeado, pero bueno, non é mal punto de defensa para como está o terreo. Aí vai, pode ser que o gane. Si o gana, está moi ben ganado porque está de frente a bola ganadora. Igual se quedó un pouco corta, pero está en plena entrada. Van a medir. Rosana dice que no, pero a tiradora vai medir. Y respiramos un poco. Yo le digo que pagar todo. Tiene que pagar, claro. Te va a quedar aquí una. Pues no, finalmente non gana. Recordemos, Club Petanca Cabral 3, Club Petanca do Lume 3. Final do campeonato, o sea, da fase previa do Campeonato de España de Petanca de dupletas femeninas. Final da Comunidade Autónoma de Galicia, da Federación Galega de Petanca. 3-3.
o árbitro está observando o tempo porque a verdade que está sendo unha partida moi lenta, entonces bueno, está controlando un poquinho o tempo para que non se vaya isto ás 2 horas e media ou 3. Pero bueno, está sendo disputada, esa bola pode ser que gane, se non gana, insiste un bolón. Vai a facer un tiro. Vai ser xusto no medio das dúas. Vai a volver a tirar, xa que a do lume lle quedan 3 bolas e a elas quedan 4. Dúas a tiradora e dúas a arrimadora. Bueno, pues mira, quita a segunda bola do punto, móvese o boliche lateralmente e a primeira bola que xogara Rosana, que estaba ladeada, pois quedase diante do boliche, casi diante do boliche, e o boliche pegado á corda, hai 25 centímetros de marxe, como moito. Fai un poquinho corto. Bueno, unha boa bola defensiva, está ao par da outra. Ahora están dando principio de partidas de xuvenís que tamén están xogando a fase previa de dupletas, pero individualmente, xa que aquí en Galicia de momento hoxe, por exemplo, competiron 9 xuvenís na fase previa do Campeonato de España de dupletas juvenil. Xoga, levase o boliche fora, que xusto que non podía facer porque lle regala 2 puntos ao rival. Bueno, mala sorte, quería facer seguramente un apoio na bola súa, unha bola da rival, pero son cousas da petanca. Como van aí? Pois suman 2 puntiños, non? 3 bolas vos quedaban. Sí. Tenemos aquí un carro. Sí, vamos. Ahora sí, está hablando todo el rato. Non estou criticando, No. Estás haciendo la verdad que... Vamos 6-3. 6-3. Tampoco es tan malo el resultado. No. Ay, te faltó un pelín de fuerza. Está bien. Está fuerte. A Rosana fixo unha bola un poquinho corta e Cris agora aproveitou e obliga a tiradora do lume a tirar. 6-3 para lume. Vale, bueno, a bola que se queda en pista, sempre tira para 2. Choca a primeira bola de Rosana. Lume.
terceiro posto para Lume, para Belén e para Susana. O sea que vemos que o terceiro posto da fase previa ao Campeonato de España de Dupletas Femeninas foi para Lume, o cuarto posto para Carrasca, e aquí estamos vendo a final. A final que está Lume tamén con outro equipo, que de momento vai ganando 6-3. Vale, va a seguir un pouco torcida, non acaba de cortar o segundo punto do Lume. Están aí nun momento delicado, hai que intentar meter aí un puntiño para sacar as bolas da tiradora, obligar un pouco o contrario. Veña. Vale, un bolón que obliga a tirar. Está o boliche aí en xogo tamén, teñen unha bola aí traseira que lles pode dar premios, a que son moi importantes estas bolas ao punto. Catro bolas para unha na man, tira para 2 puntos, sempre tira para 2. Vale, fai un poquinho ladeado, pero bueno, eu creo que van a volver a intentar. Quedalles unha bola, o xogo ese, dende logo. Tira para dúas, dice a compañera que tira para dúas, e a compañera dice, tira, venga, vamos, que te veo convencida. Que é moi corta. Uy, qué bien que pasó por ahí. Muy bien jugado. Así les queda una bola. Sí, é que tiñan 4. Sí, sí, Tiraba sí, sempre para dúas. Ya. Salió dúas ao tiro, entonces ahora van a intentar cortar porque non lle paga dúas, ¿sabes? Sí, claro. O problema de tirar é que se tira, te vas a gotar tiro, moves o boliche para atrás, a bola esta é esta. Ahora a dos anos que debe de tener esa de atrás, pero antes non tiñan nada máis atrás, salvo esta. Vamos que lo haces ahora, ¿no? Complicado ese punto, ¿no? Bueno, esta chica. Y te tanques esperando. Bien jugado. Está bien, ¿eh? Está bien jugado. Yo no sé quién lo torció, aquí alguien que anda con el móvil y después no nos enteramos bien. El 6, cámara. 6. Es el cámara que Que teño trípode no coche, en Santiago. Vou buscar o trípode no coche, vou ao coche, camión en Santiago, con meu compañeiro. Ficou en unha pedra. Bueno, pues suma un o Cabral. O 6-4. Muy destinado.
Vale, falla o tiro, pero vai a volver a insistir. De verdad que é un moi bo punto de partida. Sinto que non se deixa, pero bueno, non podo andar movendo o móvil, deixámolo quieto e agora vemos o resultado desta segunda bola ao tiro. Tamén fai corto, un poquinho torcido, pero bueno, non. Ahora vai Rosana a intentar achicar un poquinho aí, enceparse ca bola da rival ou ganalo limpo incluso. Ahí está, enfrenta a boliche, toca a bola do rival. Iba igual con demasiada forza, pero tocou a bola do rival, fixo. Y ahora van a tirar. Muy bien. Ya está. Hace torcida, fai torcida e levase a súa bola. Bueno, por sorte deixo a vela ali. Torcese a bola, creo que non entrou.
Cantas foron? Unha. Bueno, 7, 3, 4. 7, 4. Bueno, pues 7-4 para Dolume contra Cabral. 7-4. Fixeron unha. Bueno, pues Rosana puso un primeiro punto aí. Muy bien. Vale, ahora cambiaron, hicieron un cambio entre a tiradora y arrimadora. No estaba cómoda. Ahora pues mira, está en un punto. 7-4, Dolume. Las verdecitas. Las verdecitas como... Vale, Rosana acaba de ganar un puntazo. Obliga a tirar. Vamos a ver si este cambio entre tiradora y arrimadora. Pues sí. Vale, pues sí. Saca boliña, toca ese boliche, mellora o seu propio punto, pues non lle queda máis remedio que tirar. Sí. Bueno, pues se le devuelve el karma. Vi que me llegó una. Ahora va a seguir a bola. Sí, cambiaron ahora. Están Muchas veces hay que hacer eso. dúas más ou tres para a cabeza. También valió. Bravo, nena. Vamos a hacer la eterna. Bueno, pues sumaron. ¿Qué pasó? ¿Anuló? ¿Se llama? Sí, ha salido mucho porque ya tenía una bola. Aunque no me das un pico.
sana de inicio, que vai a obligar a tiro. Bueno, pues vai ter que repetir probablemente. No, pues non moveu un poquinho o boliche, algo rozou. E nada, seguimos cada final da fase previa do Campeonato de España de Petanca e dupletas femeninas. Come. Alejandro Sancariño que vamos a ir, ¿eh? 3 días. O sea, nos mirábamos con sombrero, con sombrillita, gafas, de Vicencas. Podemos pasar por ali, pedimos a casa, Non naide. vais ter moita suerte aquí, nin nesta nin nesta. Sí. Xa está. Acabou. Non é que rabia mucho. Me falta de chorar. Un poquito de falta. Sacas a presión. Sí. Mira onde teñen os barman. Ah, sí. Gracias, chicas, gracias. Dime, non aprendiches a chulería. Pero aquí ¿cómo? A falta de cambio de sistema.
Vai intentar sumar outro punto máis. Ábrese a bola. Dice a compañeira que pare un pouco. Está bastante xusto. Pues un punto para Cabral, 7-5. Éramos las que íbamos perdiendo. Bueno, bueno, hombre. Pero bueno, si quieres anotar en la otra, yo te dejo. Podemos bajar y ponemos 12 o... 12 no, 11 mejor. 12-10. Bueno, pues 7-5 para Dolume. Baichus, que empezou a partida ao tiro e cambiaron. Está ao punto, xa xogando moi ben, está obligando. Vale, pues parece que ganen. Si no ganan, pues seguramente miran, porque no se ve nada claro. Van a buscar el metro. Van a medir para xogar más tranquilas, a ver. Como decimos siempre, medir es gratis. Sí, efectivamente sigue ganando a bola de Cabral y os xogadores do Cabral que se van para o sol, porque a verdade que fai fresquiño aquí en Vigo, agradecese un pouquiño de calorciño do sol. Así a bola un poquinho traseira, valía lle tocar a do rival entrar, valía incluso parar má súa, pero bueno, pois si non se deciden a tirar porque a bola está enfrentada. Bien. Bien, felicidades. Gracias. No puse nada otro día. Es que yo nunca suelo escribir Ya, en WhatsApp. hai tanto movimento de No es que aparte si estoy trabajando y luego miro 200 mensajes, a veces ni los... No, Miro el último, claro, ya está. a mí pasa muy igual. Claro. Muy bien. Ese tipo. Bueno, ahora a primeira bola da tiradora fixe un poquinho corta, non chegou a empuxar de todo a bola de que puxera Rosana adiante. Parece que hai oco, pero non se dá posto unha bola aí.
Bueno, esa bola está un poquinho corta, pero está na dirección por donde se debe de entrar. Se deixa unha bola aí en de que sea corta. Ai, agora lle pilla unha pedra e perde a bola. Pero bueno, Cabral teñen 5 bolas. Cabral ahora mesmo ten o punto de 5 bolas para sumar. Aparentemente a cousa está algo aberta. Choca a bola do equipo rival, do Lume, fixo corta, non entrou en xogo, non habilita tiro. E bueno, 4 bolas se quedan para sumar algún puntiño máis. Ten o punto do Lume. Pero ella después sabe cuando no está ya. Yo creo que él es un... Él la boca de madera. ¿Estáis bien? Venga, vamos, mando. Pues no me fijé, no sé cómo estaba. Ahora está en 8, 8. sí. Bueno, ao final despisteime e ao final o punto foi para Lume. Supoño que creo que intentaron tirar para sumar e saliu atravesada a cousa. 8-5 para Lume. Va Rosana a abrir a man. ¿Qué dibujo ves ahí? Yo veo un ogro muy chulo, no es el sorpresa.
casi 8. El árbitro se quiere. Ven. Vayan acabando. Frío. Un bolón que fai. O jockeys poden empatar a partida incluso, eh? Outro bolón que teñen 3. Pois creo que teñen 3 puntos. Eu creo que tiñen xa o punto e agora meteu outros 2. E ten outras 2 bolas para intentar sumar ata 5 puntos. Ai, 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 ai. Ai, a que montou. Bueno, non sei se sigue co punto. Van a medir para ver de quen é o punto. Ai, esos boliches que son reloj. Son especialistas, es cambiar todo, pero es que no tengo nada. Sí. La parodia y corta. Cuidado ahí que va a tirar. Sí, sí. Pero vamos a grabar algo. Tens que estar a 2 metros do árbitro. Sí, a mí sí que quedé contenta, sí que son. La super mami. Matilde se me da, porque Matilde no me gusta. Matilde sí, para mí no sé qué te da. Matilde sí, porque Matilde jugó. Pero
Era la lesión de la que se convirtió ahí. Pues un creo, al final, para él. Y esta. Pues al final creo que un punto. Siempre la presenta de eso. Un punto para Cabral. Lo que decía, no las mataron ellas. Mira, el siglo era un equipo, porque era un equipo. Lo digo porque 8-6, entonces. Oh, ¿sí? ¿Sí? Vale, vale. Pensé que íbamos. Vale, despaciño. Yo aguanté 2 minutos más. Espera, es que te echa. ¿Qué Ramón? Es en plan, yo no sé qué intento. Mis compañeros que lo que dicen en el sí, en el momento que pierdan, lo único que quieren es que pierdan. Y tienen muy mala baba, muy mala baba. Sí, te lo digo. No ganes una previa. Vale, está arribando ahora bastante bien. No lo digo de mal, es para pelear con la mía. Casi siendo rival. No le puedes pasar nunca por aquí. Es como hacemos todos, también le dimos señor. Es igual, yo sí quiero tener el mejor equipo. Si me vienes tú que eres la mejor de esta raza, me vienes yo que es la mejor del otro lado. Yo, bienvenido sea. A mí todo lo que se me dé. Pero después quiero. Después tienes a Mila, que no quiero decir lo que hablas de Carolina, y te cuento. Lo sé porque lo sé. Vale, pero ahora se va a Pachi y Lucía. Pachi y Lucía van a selecciones y tal, esto y lo otro, y todos cambiando, claro, todos los hombres. Los dos muy buenos de lujo. Y después obviamente el otro día de España, no sé, desaparece, ya se lo cargaron. Bueno, pues agora a segunda bola de Rosana. Ábrese y se chega a impactar cada rival sí que o fai. Pasa que ahora está diante a súa propia bola que xogou en primeiro lugar e iso molesta bastante. Bueno, non é mala. Vamos a mirar si gana. Creo que no, pero desde aquí non vexo nada. Non é mala bola, pero creo que non. Van a medir. No, non va a medir nada. Bueno, pues recordemos, fase previa do Campeonato de España de Dupletas Femeninas da Comunidade Autónoma de Galicia, Federación Galega de Petanca. Estamos na final entre Club Petanca Cabral e Club Petanca Olume. Está gañando 8-6 Olume, pero parece que a partida entrou nunha dinámica diferente. En as últimas mans pois Cabral está apretando, fixeron un cambio entre o tiro e o punto e aí está a tiradora que fai un puntazo enfrontada esa bola a bola da arrimadora agora mesmo o chus do Cabral. Bueno, vai se dispoñer a tirar, que son 4 bolas ahora mismo, ahora solo ellos quedan 4 bolas para 2 la tiradora de Dolume. Ollo porque a bola de las que teñen atrás tamén está peligrosa. Moi ben tirado, pero non chega a impactar. Estou grabando, chicas.
a xogando a final. Si son muy bien, zonas de aire. Venga, chus. Machos a xogar a penúltima bola. Iso silbato para No sé qué hizo. Y cuando llegué os juveniles que empecen a última partida do sistema de suizo de grupos entre pois o gañador dos perdedores e o perdedor dos gañadores para meterse nas semifinais. Bueno, pues ahora mete aí un bolón diante da bola da rival que corta moito a posibilidade de facer pois moitos máis puntos. Cortou a xogada totalmente porque a do Lume só lle quedan 2 bolas e vai intentar xogar por aí que parece que hai un oco para meter un punto máis, pero bueno, é complicado. Picalle mal, vai igual con demasiada forza. Fai frío a pesar de estar en Vigo, ¿eh? Algún dibujillo así a veces, de caray. Pero bueno, mejor que no que esté como ayer, con lluvia y todo lo que se apocure. Si está bien frío, pues está bien. Hola, Cafai. Hostia, qué duro. Pues no, creo que no. Un punto. Y seguimos con partida 1. Sí, a mesas más que podían facer máis e ao final nada. Hidratándome. Bueno, pues seguimos. Vaya, con una partida tan larga esta. No se puede más. 9-6. Hacemos 6 tiros, 6 carros y ya nos ponemos delante. Yo jugaría. Era Rosana, que a súa primeira bola. E fai un bolón. Bolón lateral, pero un bolón. Vale, tira, pasa entre boliche e a bola. Ten que volver a tirar Cris. Aí vai. Ahora sí, fai un poquinho corta, pero fai un palé. Deixa a súa quita da rival, que deixa a fondo da pista e a súa queda como a 50 centímetros atrás. E agora vai Rosana pues, a intentar gastarlle outra bola. E te colles o factor de la luna. Hasta Dios. Pues ya hemos terminado. No lo sé, claro. Outro bolón de Rosana. Estas son as bolas que ganan as partidas. Sí que é verdade que ahora está a boliche aí en xogo, incluso pode anular a man, pero bueno.
O primeiro pegar a bola, despois xa a ver o que pasa. Agora Cris pega, pero non sale de todo. Quedase na pista, pero sigue ganando. Sí, quedóse co punto, sí, quedóse co punto. Efectivamente. Bueno, pues a ver si Rosana volve a repetir outro bolón. Compromete bastante a man. Chao. Bueno, y la vuelve a ganar. 100% esta man para Rosana. 3 de 3 y obligando con esta última tamén. Igual non van a tirar, pero seguramente vayan ao punto. Ah, pero vai tirar. Bueno, levaba unhas maniñas sin tirar, ahora volve a tiro. Non tirou mal, un poquinho torcido, pero a distancia iba perfecta. Bueno, pues ahora a ver que fan, porque son 2 bolas para 3. Do lume sigue co punto. Bueno, pues parece que fixo punto, apoyouse na bola da rival. Iba con bastante forza, e se non toca, igual se iba, pero bueno, tocou e quedouse aí. Set 6. A tirar do lume, fallou a primeira bola. Está pedido a la federación. Tiene que haber dos nacionales. Dos nacionales tienes que... Sí. Está Enrique, creo. ¿Dónde se van a hacer? Los que fueron a Link. Sí, porque va a haber 2 zonas. Va a haber la zona masculina, que necesitan mínimo 2 años. No sé si necesitan 3, depende de la inscripción. En el caso de los militares necesitan 3 para campeones. Y luego va a haber la juvenil y las femeninas, que va a ser en otra zona. Eso lo puede enseñar a ellos. Sí, y luego el domingo pues hacen falta 2. Un nacional y un No lo sé, ahí se pide uno de los dos, lo que mande, porque el domingo son los hombres, los cuartos de final, que son 8, el 18 de conservación, 16, 24, las nacionales. O sea, que se han juntado 2 torneos, la final de la femenina y de los juveniles. Porque terceros y cuartos puestos no se pueden. Será el mismo premio del tercero para el cuarto. De hecho, en el principal hay premio hasta el sexto puesto. se llega ya y se designa hasta la Eso es un tiempo, al final no he hecho.
Nico, ¿qué tal vas? Esa que me manchado la bola. Luego sí lo vamos a sacar. Que os está gustando esta super final, eh? Ui, hai que se cae isto. Hai que se Nada, cae. de ti, se cae xa o collerei. Cantas foron? Dos. Dúas, vale. 9, 8. Por fin, una mano de Ya dos. regalé muchísimo. Casi tanto como la Carrasca no sé. 9, 8. Yo regalé 2 manos, de 3 a ellos. Muy reñida la cosa. Queda aquí que necesitan dos El domingo 2. Sí, porque hay principal, consolación y complementario, y son cuartos de final, 8, 8 y 8. Y la final de las mujeres a las 9 y la de los juveniles a las 10:30. Y la de los hombres a las 12:30. Vas tú y Quique y yo. Bueno, pues ahora no primeiro punto de Cabral, pues fixo a rimadora un poquinho corto, a verdade que están 9 metros e pico largos, entonces bueno, aí ve Rosana que a súa primeira bola, que vemos que fai un bolón que obliga a tirar a 9 metros e pico e compromete bastante. Yo que quede Quique. Yo que quede Quique. Hostia, Luis. Bueno, é moi torcida, a veces pasan estas cousas, que se vai ollo pa bola do lado. Bueno, ten unha bola atrás, vai insistir no tiro, si toca o boliche para atrás, ten unha bola traseira, mellorou a bola da compañeira, bueno, vai volver a tirar. Ni bola ni boliche, bueno. Ahora van a intentar cerrar a maniña para que non lles acaben, porque claro, a posibilidad de cando estás con 9 sempre podes acabar. Vemos a bola de atrás, aquí. Hay un poquillo corte torcida. Bueno, pois 5 bolas para o lume. Solo hai unha bola que defende algo, bastante ben. A ver se se deciden a ir ao tiro ou non, ou se deciden poñer un puntiño a ver se corta para despois tirar máis cómodos. Está a 9 metros e medio. A tirada do lume
pois leva toda a partida facendo un pouquiño corto, entonces a 9,5 metros pode ser que lle coste. Entonces, bueno, están falando a posibilidade, cal das dúas opcións é mellor. Evidentemente sempre a mellor opción sempre é a ben executada. Tiras e quitas a bola do rival, está ben. Xogas o punto, cortas e habilitas tiro, está ben. Ganas punto, está ben. Bueno, tampouco unha catástrofe, dalle o punto, pero ten tiro para 2, 4 bolas para sacar esa bola. Bueno, pues tira para 2. Todas as bolas de atrás son das rivales. Bueno, se queda con 3. Y pues teñen 3 bolas para poñer un puntiño máis e acabar. Está Rosana concentrándose, ¿sí? Bola importante. Falta unha. Vou meter unha bola máis para acabar. Si teñen 2 bolas, meter unha tamén. Está loco, A presión é moi... O non está difícil meter unha bola aí. Sí, pero poucas entraron. Esa bola pesa 2 kilos. É moi difícil. Pois creo que non, creo que non lle chega. É que as bolas dianteiras sexan moi cortas, pouco contan. Pois aí a fixo, creo que gana de atrás, pero tres seguras e a cuarta medible. Bueno, yo la voy a poner ahí. No, vamos a ponerla ahí. Metro que nunca minte. Estas son nuestras, esa es mía y esta es de ella. Son iguales, pero son... Vemos que, claro, son as dúas bolas MS Extra, creo que, ou STRX. Sí que lles das 4, sí que lles das 4, ao final non miden. 13-8 para Dolume, campeoas da fase previa do Campeonato de España de Petanca, Dolume. Bueno, pues hasta aquí.